me ha tocado presentar al ponente. La mayoría de vosotros ya lo conocéis suficientemente, Juan José Reyes Gallur. De Juan José Reyes Gallur se pueden decir muchas cosas. Voy a empezar por decir las cosas, lo habitual en estos casos, como bueno, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga desde 1987, es abogado en ejercicio desde ese mismo año, colegiado tanto en el Colegio de Málaga, en el que nos encontramos, como en el Colegio de Granada. Igualmente es abogado rotal del Santo Tribunal de la Rota Apostólica, esto desde el año 2002. Lleva ejerciendo, como ya os he dicho, como abogado desde el año 1987. Daros todo su currículum a nivel tanto profesional como académico, como las innumerables intervenciones que ha tenido tanto en simposios, congresos, cursos en los que ha dirigido, cursos en los que ha intervenido. Actualmente es el coordinador de la sección, o el responsable, como queramos llamarlo, de la sección de familia del Colegio de Abogados de Málaga. Trabajo en el que, bueno, es casi el alma mater de tanto de la sección como de, bueno, pues de todo el círculo de personas o el círculo de compañeros que nos dedicamos al derecho de familia en Málaga. Es igualmente codirector del máster de Derecho de Familia y Sucesiones, del máster propio de la UNIA, y muchísimas cosas más. Cierto y verdad que al margen de todo eso, pues bueno, muy brevemente simplemente deciros que este que os habla pues lleva como unos 20 años esperando poder hacer esta presentación. 20 años que llevo, pues bueno, desde que salí de su despacho, en el que aprendí. Es mi maestro desde entonces, y lo puedo decir con todo lo que lleva esa palabra encima. Es una persona a la que los que lo conocéis siempre se puede acudir. Yo llevo, en todos estos más de 20 años que llevo conociéndolo, he colaborado con él en muchísimos proyectos, en muchísimos temas, y siempre es, como decía, si mal no recuerdo, Italo Calvino, es como lo que decía de los clásicos, de un clásico, siempre es una persona en la que encontramos algo nuevo. Sobre todo su ánimo, sobre todo su interés por el estudio del derecho, que no decae a pesar de todos estos años que lleva de ejercicio en la abogacía, y es una persona a la que siempre se puede acudir porque en todo momento está a la última en cuanto a lo que al derecho de familia se refiere, entre otras muchas parcelas de la actividad jurídica. Es para mí un honor darle la palabra hoy a Juan José Reyes Gallur, que nos va a disertar, no disertar, realmente lo que nos va a dar es una clase práctica, como siempre él quiere dar una clase práctica para aprender realmente cómo se debe trabajar en el ámbito de los juzgados y fundamentalmente resolver esos problemas, y ahora lo veréis a lo largo de la exposición, esos problemas que todos los días nos surgen en la práctica diaria. Va a intentar centrarlo lógicamente en la liquidación de gananciales, va a hacer una exposición del tema, y luego me imagino que habrá un turno de palabras para el coloquio, que muchas veces casi es lo que se convierte en lo más interesante. Muchísimas gracias y le doy la palabra con Roberto. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Roberto, pero no le creáis porque es amigo. O sea, tampoco. Pero en fin, la verdad que uno intenta hacer algo que sirva y bueno, si es práctico y nos ayuda a todos los que estamos en el ejercicio, pues mejor, ¿no? Dentro de eso, yo creo que lo que hoy voy a intentar exponer, a lo mejor a algunos, cuando hemos estado antes hablando fuera, pues quizás no es lo que esperaban, ¿no? Querían ver una charlilla más de lo que es la liquidación al uso de la liquidación de gananciales propiamente dicha, de cómo hacer un cuaderno, de cómo hacer todo esto. Pero es que todo esto ya estoy harto de explicarlo en la UNIA y en los talleres de la UNIA, con lo cual lo que tenéis que hacer es apuntaros en los talleres de la UNIA y en el máster de la UNIA, que es mucho más bonito, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, lo que sí he intentado es hacer una cuestión, como os digo, un poco novedosa, intentando tocar aquellos aspectos que no se han tocado o no se tocan con demasiada
con demasiada asiduidad y que además tienen una gran trascendencia para después. Yo, desgraciadamente, me encuentro muchas veces con temas que vienen ya resueltos por parte de otros compañeros, que vienen ya torcidos y hay que hacer pues malabares e intentar buscar, bueno, pues poco menos que hacer magia, ¿no? Nos falta poco menos tener la varita mágica allí en el despacho. Y dentro de eso, antes de empezar lo que es propiamente la ponencia, sí quiero por favor que a ver si podemos hacer una ponencia salvaje, totalmente salvaje, es decir, apaguemos los móviles, que cuando hacemos algo salvaje no estamos con los móviles ahí dándole que te pego. Y vamos a hacerla porque también os he facilitado, y se os dará a partir de mañana, todo el material donde vais a tener la ponencia escrita, vais a tener el PowerPoint, vais a tener el material que iremos hablando a lo largo de todo esto, es decir, que vamos a intentar hacer esto pues un poco participativo y que no sea aquí el ponente el que intente dar una conferencia magistral, que no es ni mucho menos lo que yo pretendo, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar un poco, vamos a ir diferenciando lo que son las dos grandes fases del procedimiento de liquidación de gananciales, ¿no? De la fase de inventario y de la fase de liquidación. Dentro de esas dos fases, indudablemente, iré haciendo mención y referencias al procedimiento de división de patrimonio, porque obviamente nos remiten las normas de gananciales a las normas de patrimonio, y vamos a hablar también al final un poco de, lo he metido ahí casi a calzador, el tema de las deudas de un cónyuge frente al otro, porque también me encuentro en muchos procedimientos que no sabemos meterlo. Entonces, después a ver si soy capaz, con unas tablitas de Excel que he preparado, pues intentar explicar cómo realmente se debe de hacer y bueno, y la conflictividad que hay en todo esto. Dentro de toda esta salvaje conferencia que vamos a intentar hacer sin móviles, que sonarán seguro, yo el mío lo he apagado fijo, para que no me suene a mí, también os quiero decir que en esta materia, en toda la materia del derecho, lo que más abunda es la incertidumbre. Yo probablemente lo que os cuente aquí ahora, pues lo mismo salimos y resulta que sale una nueva sentencia, un nuevo criterio, una nueva situación que es absolutamente contraria a lo que yo he explicado aquí. Y además lo veremos a continuación, ¿no? Bien, sin más rodeos, vamos a meternos un poco en batalla. Como sabemos, lo primero o lo fundamental que nos tenemos que encontrar cuando vamos a iniciar un procedimiento de liquidación de gananciales es que tenemos que preparar la solicitud de inventario. La solicitud de inventario, muchos letrados piensan que no es más que, como no es una demanda, pues yo pongo aquí las 4 cosas que quiero del inventario y paso. Pues no. Ahora veremos cómo los inventarios hay que trabajarlos. En derecho todos los temas hay que trabajarlos y todos los temas que no están bien trabajados tienen consecuencias jurídicas. Y unas veces son positivas y otras veces son negativas. Dentro de esto, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar como que la ley de enjuiciamiento civil, cuando en su exposición de motivos hablaba del procedimiento que ahora vamos a tocar, pues venía a decir en el apartado 19 de la exposición de motivos, decía, viste, vamos a hacer un procedimiento sencillo, rápido, imprescindible, ágil y barato. Bueno, ahora lo veremos si todo eso se ha cumplido o se cumple. Y lo primero que tenemos, pues el problema de la prueba de las partidas del activo y del pasivo de la sociedad de ganancias. Si atendemos al tenor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 808, párrafo segundo, nos viene a decir que al único que le exige la aportación de los documentos es al solicitante. Yo no le quiero llamar actor, las cosas que ahora después veremos. Pero no le exige esa prueba que se aporte de las partidas debidamente separadas, no se la exige a la parte, entre comillas, demandada, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que podemos ir, y deberíamos de ir, si somos la parte actora, con todos aquellos documentos que acrediten cada una de las partidas del inventario. Inciso, las partidas del inventario no son las valoraciones se dan en la fase de liquidación, ¿vale? Aquí únicamente vamos a determinar qué bienes integran las partidas del activo y del pasivo. Obviamente, si tenemos una cuenta corriente, diremos el saldo de la cuenta corriente, no tengo que decir los 7.348 euros, eso ya lo determinaré en la fase de liquidación. Si tengo un
una sociedad, pues diré las participaciones sociales, no diré los bienes que integran la sociedad mercantil que es titular de esos bienes. Esto es inventario. Entonces, para eso tenemos que acudir muchas veces no solo a la documental que tenemos, sino que habrá que acudir a otros medios probatorios que la ley tiene, como son, por ejemplo, las medidas de aseguramiento del 297 o las diligencias preliminares del 256 de la ley de enjuiciamiento civil. En concreto, las que más nos suelen servir en este tema de liquidación de gananciales, pues pueden ser aquellas diligencias de los apartados segundo, tercero y cuarto, las exhibiciones de la cosa, la contabilidad o el extracto de las cuentas. Y muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones, pues se nos olvida que una liquidación de gananciales pues puede tener un Picasso o puede tener obras de arte de un valor. Yo hace poco hice una liquidación de gananciales donde solo en bienes que las partes decían vamos a inventariar solo estas tenían 10 millones de euros. Las que no, esas las repartiremos luego, la más tonta valía 6.000 euros. En fin. Entonces, cuando hay una cosa que creemos que existe o que tenemos pruebas de que existe, pero que no la encontramos, haremos uso de estas diligencias preliminares, cuidado, anteriores al inicio de la solicitud de inventario, ¿vale? De solicitud de inventario. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que normalmente estas diligencias se admiten con cierta regularidad. Es decir, si tú acreditas dentro de los requisitos del 256 de la ley de enjuiciamiento, pues que reúne esa solicitud, pues podrás presentarla y se tramitará. ¿Dónde se tramitará? Pues se tramitará normalmente en un juzgado ordinario. No tiene por qué tramitarse en el juzgado de familia. Aquí no estamos ya en la liquidación de gananciales, estamos en el previo. Lo que pasa es que bueno, hay acuerdos de juntas de jueces, como hay aquí en Málaga, que cuando huelen algo que sea de familia, automáticamente eso va para familia. Pero claro, también nos encontramos supuestos donde se deniegan esas diligencias preliminares. ¿Y por qué se deniegan? Pues mira, se deniegan verdaderamente con razón. Porque cuando yo tengo la posibilidad de acceder a esas pruebas, no tengo por qué exigir al otro que las aporte. Cuando hay unos indicios dentro de la propia solicitud, como dice la sentencia esta de la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 24, que también está especializada en familia, que de la propia solicitud de las medidas de las diligencias preliminares, mire usted ya me está formando el inventario, vaya usted al inventario. Y ya en el inventario determinarán si esas partidas son o no correctas y después irán a discutir o no en el juicio verbal. Y otro error que se comete mucho es el último punto aquí en esta Audiencia Provincial de Zamora, que es cuando no se corresponde con materia ganancial. Como os dije antes, en una liquidación de gananciales el matrimonio puede ser titular de participaciones sociales o de acciones de una SL, y lo que son bienes a integrar en el activo son el número de participaciones o el número de acciones, pero no el balance de situación, la cuenta de pérdida de ganancias, o mire usted, tráigame usted aquí al procedimiento la cuenta con socios, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. En cuanto a esas diligencias preliminares que sí permiten y se admiten, pues como he dicho antes, yo podré pedirle que me acredite el número de participaciones porque, bueno, cuando se constituyó la sociedad, pues hubo que se hizo una aportación inicial de 3.000 euros, que representaban pues 100 acciones, pero resulta que ha habido ampliaciones sucesivas en las que yo no tengo constancia de ellas. Como esas ampliaciones de capital no constan en el registro mercantil, pues el único modo que tengo es pedir unas diligencias preliminares. Lo que no puedo hacer, y como ejemplo lo pongo, en el tema de los indicios, o que la parte lo pueda tener, es si yo en el procedimiento de gananciales resulta que, o en el procedimiento de separación, resulta que he estado acreditando la capacidad económica del otro y he intentado acreditar por el procedimiento, que ahí sí se puede oficiar a la empresa para que me acredite dentro del salario el plan de pensiones que crea la empresa, que no tiene disponibilidad el empleado. Tú ves cómo está un plan salvaje con teléfono, pues ese plan no es ganancial. Luego te van a inadmitir esa prueba en el procedimiento, pero sí te admitirán, y no te la admitirán tampoco si tú ya la tienes. Mira usted, aquí tengo en las aportaciones al plan que están aportadas en el procedimiento de divorcio. Bien, ¿qué es lo que tenemos como peculiaridad a todo esto? Hasta aquí tenemos lo que es un poco la ley. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces en los juzgados? Pues mire, hay veces que hay letrados que hacen su solicitud de inventario, otros sí digo.
que interesa que se requiera la parte demandada a fin de que aporte el día del inventario, 10 días antes del inventario, tal. Pero es que también nos encontramos que se pide como prueba anticipada. Y además de todo eso, es que hay veces que hay escritos que presenta la parte demandada que presenta sin haber ido al inventario y está diciendo, mire usted, requiérale al actor para que me aporte el plan de pensiones, para que me aporte, uno como el requerido que hace poco, de hecho que me aporte el movimiento de las cuentas desde el 2006 al 2008, porque la sentencia era del 2008, bueno, supongo yo, que es para acreditar las partidas que se haya llevado mi cliente. Bien, eso lo están admitiendo los juzgados. Y claro, si nos callamos, esa prueba ya se ha admitido. Señores, hay que recurrir. Y además, como los recursos, estos son comparecencias entre el secretario y la diligencia que dicta sobre el secretario, en primer caso, con lo cual vamos a recurrir que de momento es gratis. Bien, pues, eso es peligroso. ¿Qué argumentos podemos tener a favor, no obstante de eso? Pues claro, en el derecho, el otro día la compañera cuando estábamos discutiendo este tema, el secretario del 16 me decía, pues le voy a desestimar el recurso. Y bueno, pues desestímelo por escrito que ya se lo recurriré yo a la sala. Y todavía no me lo ha hecho, después de 3 semanas. Y cuando salimos yo comentaba a la compañera, digo, mira, a mí me interesa como letrado ¿qué resuelve este juzgado? Porque por lo menos voy a saber el criterio. Hoy me puede venir mal, pero mañana me puede venir bien, si me lo admiten. ¿Qué argumentos? Por tanto, os voy a dar los argumentos a favor y en contra para que se deban conceder esta solicitud de pruebas anticipadas o no en esta situación. Los argumentos que puede haber a favor, pues bueno, pues puede estar dentro del artículo 217.6 y 7 de la Ley de Procedimiento Civil, que es el tema de la disponibilidad y facilidad de la prueba. Es decir, la parte que tenga mayor posibilidad de acceder a una prueba de la que yo no tenga y además esté en su dominio y no tenga que yo oficiar a ningún lado, pues es más cómodo que la aporte la parte. Bueno, yo no tengo mi duda en cuanto a eso. En contra, pues en contra sí creo que hay argumentos más serios para decir que esa prueba no se puede establecer. Lo he mencionado antes, el artículo 808 de la Ley de Procedimiento Civil, que únicamente obliga a la parte solicitante a aportar esa documentación. Eso ya se discutió muchísimo cuando fue la promulgación de la ley del año 2000 y decíamos que eso no era correcto porque generaba una situación de indefensión, ¿no? Y precisamente las situaciones de indefensión que alego aquí, que además incluso la propia Audiencia Provincial de Valencia da un poco la razón a lo que yo mantengo, va en el sentido de que realmente la litis, como también veremos luego, se fija en el inventario, es decir, las partidas que quedan incluidas en el inventario son las que vamos a discutir en el juicio verbal y son las que se van a repartir en ese procedimiento. Y por tanto, si yo soy parte actora, vamos a llamarlo parte actora, he presentado una solicitud de inventario y la parte demandada me requiere una serie de pruebas, yo puedo saber por dónde va el demandado, pero no tengo por qué saberlo, porque además yo puedo el día del inventario, o sea, si yo puedo el día del inventario decir que sí a esas partidas del activo que me vaya a incluir, puedo decir que no y que se busque la habichuela buscándome las pruebas luego para el juicio verbal, pero se puede confundir, porque por ejemplo, a mí si me pide, como os comentaba antes, me solicita que le aporte la cantidad del plan de pensiones, del saldo del plan de pensiones, que se ha constituido y que tiene en Unicaja. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿y usted qué me va a incluir en la partida del activo? Porque usted me va a incluir el saldo del plan de pensiones y le voy a decir que no, que yo eso no se lo admito. Entonces iremos al juicio verbal y en el juicio verbal yo podré justificar que lo que no me puede incluir es el saldo, me podrá justificar las aportaciones al plan de pensiones que son las que son gananciales. Es decir, esta cosa tiene mucho matiz y ese matiz es importante, porque además conlleva una condena en costa. Entonces es lo mismo que lo de las participaciones sociales. Si me dicen, no, es que aporte yo los balances, es que los balances son de terceras personas, con lo cual no tengo por qué aportar esos balances. ¿Vale? ¿Qué tenemos ahora? Yo creo que ahí os he dejado un poco una pincelada para que veáis la importancia que tienen todos esos extremos, ¿no? Vamos ahora al tema de tasa y juicio verbal. O sea, una tontería, al fin y al cabo es poco lo que pagamos, pero
que somos abogados y yo como abogado me gusta hacer las cosas medianamente bien y conforme diga la ley, ¿no? Como sabemos, la ley de tasas al principio no establecía nada, en la primera redacción que se hizo, no establecía nada del tema de las tasas judiciales para acudir al juicio verbal, ¿vale? De hecho, fue una exclusión, se dieron cuenta los inspectores de Hacienda y vieron que como estábamos en la famosa crisis en la que estamos, porque hace falta hacer recolecta y como en esto hay dinerito, pues vamos a sacarlo. Y nos dijeron, mire usted, para pagar las tasas hay que pagar la tasa por el juicio verbal y la paga el que impugna y va al juicio verbal por la cuantía de lo que está impugnando. Eso es lo que dice el apartado del artículo 4, apartado I de la ley de tasas, de la reforma. Pero resulta que los juzgados de Málaga se reúnen como siempre, y claro, en Málaga capital, tenemos, a mi modo de ver, en materia de liquidaciones gananciales, tenemos 13 criterios. Y me diréis, bueno, 13 criterios, ¿cómo salen 13 criterios? Sí, salen 13 criterios. Mira, tenemos 6 juzgados, ¿vale? Tenemos 3 de familia, tenemos 3 de violencia de género, tenemos 3 secretarios y tenemos 3 jueces. Y amnistía, que es la juez de apoyo, porque igual tenemos 13, ¿no? Es decir, las cuentas no salen bien. Bien, se reúne y dice, admitimos que el pago de la tasa sea una sola tasa. Es decir, por 150, que es el del juicio verbal, y 18 cuantía indeterminada, porque no me voy a poner a discutir ahora. Como esto es fase de inventario, la valoración no hemos entrado en ella, son partidas, más vale que sea, porque además es más fácil de liquidar y de controlar, y se evitan trabajo. Bien, eso es lo que teníamos, ¿vale? Bueno, evidentemente, el problema que tenemos el problema de que se liquida una sola. Con lo cual, los procuradores se tienen que poner de acuerdo. Bueno, ¿quién la paga? La pago yo. Esta vez la vas a pagar tú. La pagas tú. Pero si después hay que devolverla, se la devuelven a este. Y si yo le digo, oye, mi mitad, me dice, te lo pago yo. Entonces, da problemilla, ¿vale? Pero ¿qué nos encontramos? Que hay una consulta vinculante en la que nos dice que de 13 del 3 del 2013, que precisamente por la reforma que hubo del apartado 4, del artículo 4 de la ley, el apartado de ahí, pues dice que, mire usted, establece la exención objetiva solamente en este caso, pero cuando hay una discusión hay que pagar, ¿vale? Bien, por lo tanto, pagamos hasta el día 13 del 3 del 2013. Pero hay, curioso, un mes y un día después, esto parece una pena penal, tenemos otra resolución que nos dice lo contrario. No hay que pagar. Mire usted, esto no constituye un hecho imponible del artículo 2, cuidado, está haciendo además una cuestión fiscal de estudio, diciendo, no, esto no es del hecho imponible del artículo 2, no es que esté en el artículo 4 apartado de ahí, sino que es del artículo 2. No constituye hecho imponible y no hay que pagar tasa. Yo inmediatamente, que me entero de esto, le hago un escritito a un juzgado correspondiente y le digo, la tasa de huerta. Y de esas cosas que las mandé por email, no tal, y no le ajusté la resolución de la consulta completa. Y debe ser que se creía que no existía. Total, que me dijo que como no se le había acompañado y que el criterio general es que aquí vamos a cobrarlo, que no me la devuelve. Que todavía si hubiera acompañado la resolución, claro, se lo recurrió en reposición y le he dicho, oiga usted, la resolución existe, ¿vale? Ahí no la vaya a leer, pero es para que veáis que existe. Pero no solo existe, es como le dije además en el recurso, pero mire usted, va a ver, es que usted, si va a la página web, que es de ustedes, coño, que es de la Administración de Justicia del Gobierno de España, que es de las pajanosas públicas del ciudadano, de los servicios, los trámites, de las tasas judiciales, tiene usted una tabla consolidada en PDF, y además tiene esta tabla consolidada en PDF, os la voy a pasar, ¿vale? Donde te dice cada uno de las consultas que hay de las materias. Y aquí justo al final, esta de aquí, ¿vale? Es la que dice que es la que hemos visto antes. Esta que hemos visto antes, ¿vale? Muy bien. Con lo cual, bueno, pues en estos 6 meses, vamos a ir para acá, estamos todos locos. Ahora, aquí tenemos que pasamos de pagar a no pagar. Bien, yo contento ayer, reviso mi PowerPoint, bueno, ya está todo fenomenal, terminado, lo cierro. Y esta mañana, ultimita hora, señores, esto es
los procedimientos sencillos, seguros, en la ley. Esta mañana me meto, bueno, voy a revisar por mirar a ver si ha habido algo nuevo. Coño, algo nuevo. Consulta vinculante del 15 de abril de 2014. ¿Vale? Y dice que hay que pagarla. Y la consulta no era si había que pagar o no. Si, cuando veo la de pasado, cuando veáis el objeto de la consulta era si la cuantía que había que pagar era la masa neta, el valor neto, descontando los pasivos de las partidas que se discutían. Pues se descuelgan diciendo, uy, que nos equivocamos, que antes dijimos que no había que pagar, ahora vamos a recuperar, y entonces a partir de ahora habrá que pagar. Yo, como el secretario que no está por aquí, pues no consulta la página, por lo que veo, espero que me devuelva la tasa. En fin, haremos el longui. ¿Vale? Bueno, vamos a ir un poco ahora a lo que es un poco ya algo con más enjundia, como es el tema del juicio verbal de inventario, ¿no? Os repito, por aclarar un poco a los que, bueno, lo sabéis perfectamente, pero bueno, por dejar constancia de ello, dos fases absolutamente diferenciadas en gananciales. Una, la fase de inventario, otra, la fase de liquidación. Bien, ¿cuál es el objeto del juicio de inventario? ¿Qué vamos a discutir en el juicio de inventario? Pues yo, que me suelo preparar en los juicios, intento prepararme dentro de la medida de lo posible, pues muchas veces veo que los compañeros van al juicio de inventario. Esto igual que lo de la comparecencia. Aquí vamos a discutir. Pero aquí vamos a discutir, pero aquí ya no hay fiscal, es decir, que aquí ya no hay una ayuda de terceros si estás equivocado. Con lo cual, el juez ya resuelve más en derecho, ¿no? Y esto es un juicio verbal de verdad. Esto tiene unas grandes consecuencias. Y aquí en el juicio de inventario, como os digo, tiene un verdadero alcance limitado, porque es donde vamos a determinar aquellas partidas que han sido objeto de discusión. Aquí lo que no podemos discutir en un verbal, porque entendemos y se entiende por la jurisprudencia que el ámbito del procedimiento es limitado por la prueba que hay, pues lo primero que nos encontramos es las partes procesales. Después iré al alcance limitado de qué más cosas no se pueden ver, pero muchas veces lo primero que nos vamos a encontrar es que quién es actor y demandado. Porque si yo fui el actor del inventario y propuse un orden de activo y pasivo, y es el otro el que me quiere incluir partidas del inventario y no discute las mías, ¿yo soy actor o soy demandado? Pues mira, yo eso se lo he intentado explicar por activa y pasiva a jueces de Málaga, de la provincia, de fuera, y usted es el actor que lo pone aquí. No, a ver, yo soy el actor, pero es que usted es que yo no sé. Además, nos reímos, pero el problema es grave. El problema es grave porque es que yo no sé qué... Bueno, yo sí sé lo que me va a decir, porque normalmente ya sabemos qué es lo que nos van a decir. Pero jurídicamente yo no sé lo que me va a decir el otro. Entonces, yo en esos casos, otras veces son partidas de uno y de otro las que se discuten, pero bueno, esos casos como esos, yo lo que suelo decir al inicio es, mire, señoría, si yo hablo en primer lugar me va a causar indefensión, y lo dejo, quiero que quede constancia a efectos de un posible recurso de nulidad. Esto ayuda algo, por lo menos para que el juez tenga y diga, a ver cómo puede ser esto. Pues claro, si yo me afirmo y ratifico en el inventario, y ella, por ejemplo, que es la que me discute partidas del inventario, me cuenta ahora, pues en cada una de las justificaciones, yo la prueba que hago. Porque la prueba, yo tendría que haber buscado pruebas para saber qué partidas y en qué concepto me lo quería incluir, ¿no? Entonces, eso ya genera dudas y problemas. Pero es que además, el otro día con Cristina, el 13 que tenemos ahora ya aquí en Málaga, pues la compañera contraria que había impugnado el inventario, la jueza le dio la palabra y claro, pues muchas veces vamos de sobrados, pues empezó a... y cuando terminó dice, bueno, vale, la prueba, esta no se la admito. ¿No? ¿Por qué? No, porque usted no ha impugnado esta partida. No, yo he impugnado la partida. No, usted no ha impugnado la partida. Es que yo en el inventario impugné todas las partidas. Sí, pero aquí no las ha impugnado. Y usted aquí en el acto de la vista no ha dicho ni esto de esas participaciones sociales. Con lo cual esa se la va a comer. No, así exactamente lo que se le dice. Más o menos, pero se puso así. Podría mostrar el acto donde estaba. Pero bueno. Entonces, y llevaba razón. Es que hay que tener cuidado. Si yo estoy discutiendo partidas
porque no quiero que se incluyan, porque las que yo quiero incluir tengo que determinarlas una por una, con suficiente diferenciación y explicando los razonamientos del porqué. ¿Qué problema tenemos también aquí? Pues que cuando ha hablado el demandado y ha hecho su alegato, a la parte actora no le dan la palabra, con lo cual no podemos rebatir lo que el otro ha dicho. ¿Qué consejos doy? Pues lo que yo más o menos intento hacer, que yo hablo de todo. Usted se ratifica, ¿viste? Yo me ratifico, pero de lo que va a decir el otro quiero decirle que... Y hay veces que te dan cancha y otras veces que no te la dan. ¿Que no te la dan? Pues por lo menos le dicen, usted señoría, para no crear mi indefensión, de lo que él diga me tendrá usted que dar traslado luego. Y bueno, a veces te dejan dar un poquito de cuartelillo, pero otras veces no. Si son jueces muy rigoristas, bueno, si estas liquidaciones las lleváramos en el 2, no vean. Otro gallo nos cantaré. Bien, retomemos un poquito, después de estos pequeños matices de situación, el alcance limitado. ¿Por qué un alcance limitado? Porque aquí no podemos discutir, por ejemplo, si ha habido una simulación de la escritura de compraventa, si ha habido una nulidad de una escritura de compraventa, si el bien que está inscrito como ganancial, porque se inscribió al amparo en el 1355, pues porque se reconoció por el otro cónyuge, pues realmente no era eso, sino que era un negocio simulado y que por tanto era una fiducia cunámico. El objeto de este procedimiento no puede ser tan amplio como para entrar en esas disquisiciones, con lo cual esas partidas quedarán fuera del activo o del pasivo y tendrán que irse a discutir a un juicio independiente. Eso ocurre igual, bueno, con toda la titularidad de los bienes, ¿no? Pero aparte de todo esto, lo importante es esto último también. Es decir, no es posible, y yo estoy harto de verlo. Es que además, mire usted, es que se me olvidó decir en la competencia de inventario que quiero incluir el Opel Corsa que tiene él. Pues claro, al inventario más o menos, pero cuando ya terminamos, oye, pues este se quedó con el Opel Corsa, que se incluya el Opel Corsa. Porque el Opel Corsa está en la chatarrería, pero ¿viste? No es posible incluir partidas. Esto está vetado, el procedimiento de incluir las partidas en el inventario. Aquí el juicio verbal para discutir las partidas que se discuten en la fase de inventario. Y ahora ya empiezan problemillas más de fondo, ¿vale? Pues claro, aquí ya empezamos a unirnos con el tema de la herencia. Y tendríamos que ver un poco si a estos procedimientos, o si estos procedimientos pueden tramitarse o son acumulables a los temas de herencia. Yo creo que no estamos todo el día viendo temas de rupturas familiares, de familias de 2, 3, 4 matrimonios, que he llevado yo algunos, que hay niños comunes, pues aquí hay muchos que lo que habría que cortarle para que no creen más, y como en fin, van liando por todos lados. Él y ella, vaya, que no quiere decir que sea nada más que ella. Y claro, pues se suelen morir. Problema que hay, como se muere. Y claro, pues entonces empezamos a liarnos, es decir, empezamos ahora a los problemas hereditarios y a no haber liquidado sociedades de gananciales previas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues sería acumulable, procesalmente hablando, a un procedimiento de herencia, sería acumulable el procedimiento de liquidación de gananciales, o al de liquidación de gananciales acumular el procedimiento de herencia. Pues mira, yo en principio creo que no. Creo que no porque estamos hablando de procedimiento especial. Es decir, el artículo 806 al 811 de la Ley de Procedimiento Civil marcan un procedimiento determinado. Y ese procedimiento determinado creo que lo define muy bien a estos efectos el 807, ¿no? Que es el que nos va a determinar las normas del tribunal competente. Y cuando nos dice para la determinación del tribunal competente, nos dice que será aquel juzgado el que se haya tramitado, se esté tramitando el procedimiento de separación, nulidad o de divorcio de las partes, o en el que se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial, que no tiene por qué ser el régimen, el juzgado de familia. Sabéis que los procedimientos de liquidaciones gananciales se pueden llevar en un juzgado concursal, porque el concurso disuelve las sociedades gananciales. Se puede llevar en cualquier juzgado ordinario en una ejecución, al amparo del 541 de la Ley de Procedimiento Civil, cuando el otro alega la aplicación del 1373 del Código Civil, de las deudas privativas del otro. En fin, en un procedimiento de incapacidad, en un juzgado de incapacidad se pueden llevar también. Hay muchos juzgados donde se pueden llevar, no solo en familia. Pero claro,
En todos estos procedimientos, en esta toda determinación de qué juzgado es el competente, aquí habla de cónyuges vivos. Aquí no dice que la hayan empalmado. Entonces, cuando se mueve de una persona que está casada en gananciales, por aplicación del 1392 primero del Código Civil, se disuelve la sociedad de gananciales. Luego, el procedimiento de gananciales, tal cual está en el libro cuarto del Código Civil, no sería de entrada ni el idóneo para liquidar la sociedad de gananciales de una persona ya fallecida. Y entonces, ¿dónde se tiene que ver? Pues se tiene que ver en el procedimiento de herencia. ¿Y por qué se tiene que ver en el procedimiento de herencia? Pues se tiene que ver en el procedimiento de herencia porque el contador partidor, antes de partir la masa ganancial, tiene que determinar los bienes gananciales, que son del cónyuge supérstite, porque le tiene que adjudicar los bienes que sean de los gananciales. Claro, cuando está la señora con sus hijos y no hay más problemas, pues está estupendo, pero cuando está con sus hijos, con los hijos de la segunda, con los hijos de la tercera, con los hijos de la cuarta y además con las vivas, pues evidentemente la cosa se complica muy mucho, porque además normalmente en esas situaciones, además la gente pica, se casa otra vez en gananciales. Es lo peor, es lo peor. Bueno, pues ahí empiezan todos los problemas habidos y por haber, ¿no? Bueno, pues hay una sentencia bastante buena de la Audiencia Provincial de Granada, del 29 de noviembre de 2011, que es muy larga además, por lo tanto la veréis en el texto, el que la quiera leer luego. Y esta es lo que nos viene a concluir de una manera bastante rigorista, procesal, además, con mucha enjundia jurídica. Nos dice que estamos realmente ante lo que la Ley de Enjuiciamiento Civil determina como un incidente del procedimiento principal, que además es de previo pronunciamiento y de tramitación especial, al amparo de los artículos 388 y 390 de la Ley de Enjuiciamiento. Por tanto, en el procedimiento de división de herencia, es decir, la testamentaría de toda la vida, lo que somos mayores, pues en ese procedimiento es donde se va a tramitar el procedimiento de liquidación de gananciales. Se va a tramitar como un incidente y va a quedar en suspenso el procedimiento de división de herencia propiamente dicho, ¿no? Y sería de esa manera. Entonces, claro, yo aquí lo que también aconsejo, ya lo veremos después, ¿no? Pero bueno, lo voy adelantando un poquito, pues un poco el tema de tener también presente las normas de administración. Pues claro, si yo tengo un procedimiento de herencia, voy a empezar a liquidar una sociedad de gananciales complicada, con muchos enfrentamientos, voy a tener parado el procedimiento de división de patrimonio, pues algo debería de hacer. ¿Qué debería de hacer? Pues no, utilizar la ley con el tema de las normas de administración, ¿no? Pedir la intervención del caudal hereditario, pedir la norma de administración en sociedades gananciales, como veremos ahora. Pues claro, la sentencia que ponga fin al procedimiento de liquidación de gananciales, una vez terminada la primera fase, la segunda fase y toda la historia, podemos ir a un ordinario. Y después de un ordinario, a discutir, que ya veremos también un poco el objeto del ordinario, a discutir la partición ya efectuada. Pues mire usted, tiene usted al amparo del 1075 del Código Civil la posibilidad de, en los 4 años siguientes, que es un plazo de caducidad, pues puede pedir la rescisión por lesión de la sociedad de gananciales. Bueno, ya está, ya el cliente, si se lo está explicando, empieza ya a ponerse medio, ¿no? Y bueno, ya, pero lo que me está que además, conforme al 1077, el que se haya beneficiado de llevarse de más en la partición, pues puede pedir que se haga una nueva partición. Entonces hay que empezar de nuevo. Pues sí, hay que empezar de nuevo. Vale, el cliente, malísimo, ¿no? Y dice, bueno, pero mientras tanto, después de todo esto, que además puede llegar al Supremo, sí, esto llega al Supremo, claro, un montón de años. Y bueno, pero el procedimiento sigue, ¿verdad? El de herencia, vamos a continuar. No, mire usted, es que después, aunque ya hayamos liquidado las sociedades gananciales y ya hayamos pasado ese incidente, es que la otra parte me puede alegar el artículo 43 de la cuestión perjudicial civil y me van a paralizar el procedimiento de herencia, ¿eh? Y ya el cliente no es verde, el cliente ya es de todos los colores, ¿no? En fin, esto es lo que veíamos de la exposición de motivos, ¿no? Mucho más simple y menos costoso y que eran necesarios. Bueno, pues ahí tenemos materia para hinchar. Pues, ¿qué más cosas tenemos que también son de bastante interés, sobre todo para ese juicio ordinario final que está después de la fase de liquidación, ¿no? Pues es un poco el tema de si la sentencia que se dicta en este juicio verbal, estamos viendo ese contenido y alcance del juicio verbal,
realmente tiene o no la santidad de la cosa juzgada, ¿no? Igual que la sentencia que se dictaría en el 794 en el procedimiento de división de herencia. Porque la que evidentemente tiene declarada la no eficacia de cosa juzgada es la que se dicta en la sentencia que aprueba el cuaderno particional en la fase de liquidación, ¿no? Esa expresamente lo dice la ley, por tanto ahí no hay cosa juzgada. Pero ¿estas crean cosas juzgadas? Yo tengo que adelantaros que sí, porque si el 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que para que haya cosas juzgadas tiene que haber identidad de personas, cosas y causas o razón de pedir, pues en estos procedimientos también la Ley de Enjuiciamiento nos viene a decir que, salvo que expresamente se haya excluido la posibilidad de cosas juzgadas, pues como lo hace el 810 en revisión al 787.5, pues aquí no parece que haya nada que diga que no, ¿no? Y también aquí encontré una sentencia, la verdad que de estas de un aburrido como yo, que se dedica a hacer cosas de estas raras, pues de Cádiz, de julio del 2011, donde además analiza una sentencia. Os recomiendo que la leáis porque de verdad es una sentencia de esas buenas, cita una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, otra de la Audiencia Provincial de Huelva, cita a distintos catedráticos, entre ellos a Rebolledo, que es catedrático de Derecho Civil de Santiago, un magnífico catedrático además, y viene a concluir que efectivamente sí que crea cosas juzgadas esta sentencia dictada en este procedimiento, ¿no? Y bueno, este crear cosas juzgadas dentro de este procedimiento, como nos dice la sentencia, además os voy a leer textualmente porque nos va a hilar a otro tema, ¿no? Dice, a juicio de esta sala debe entenderse que el auto o sentencia que se dicte en el procedimiento que se fija en el artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento tiene dichos efectos, está refiriendo a lo de cosas juzgadas, en la medida que solo se remite en el artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento al trámite de los artículos 785 y siguientes, eso para la división de herencia, cuando no exista acuerdo de las partes en la liquidación de la sociedad legal de gananciales, pero no en el procedimiento que establece el artículo 809 de la citada ley para la formalización del inventario, en la medida que dicho auto se dicta en virtud del acuerdo de las partes, cuidado que también lo analizaremos ahora, o en su defecto la sentencia se dicta una vez que las partes han podido proponer todas las pruebas que han estimado oportunas para la determinación del activo y del pasivo de la sociedad de gananciales. Esto tiene enjundia. Y tiene enjundia porque si yo resulta que tengo un acuerdo, llego al acuerdo en la liquidación de gananciales y se dicta el auto de aprobación del cuaderno particional y el portal y del editor de historia, y voy al verbal, y en el verbal he discutido todo esto, si yo pudiendo haber discutido todas estas partidas, como dice la propia sentencia, lo que no puedo es volver a discutirlas luego en el juicio ordinario final, en ese que viene después de terminar el procedimiento de liquidación de sociedades gananciales. Esto creo que es bastante, cierra además muchos temas y además incluso, como veremos después, nos puede incluso vetar las acciones de rescisión por lesión, ¿vale? ¿Crea cosas juzgadas el auto de aprobación del inventario, como decía? Pues yo entiendo que sí, porque precisamente cuando las partes piden que se apruebe el cuaderno, las partes además van debidamente asesoradas. Entonces, si unimos que las partes van con letrado a sus procedimientos, y ha habido bastantes sentencias que dicen que no dan la sentencia del Supremo, que dicen que no dan la rescisión por lesión cuando las partes o expresamente han renunciado, que os aconsejo que pongáis una cláusula de renuncia en todas las que hagáis vosotros de rescisión por lesión, o estaban debidamente asesoradas, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces estas liquidaciones de gananciales obedecen a criterios fiscales más que a criterios de cuantificación real, pues realmente veta la posibilidad de entrar si ha habido una lesión en más de la cuarta parte. Y esto es precisamente al hilo de lo que el Tribunal Supremo viene a establecer, lo que era la doctrina del principio de conservación de la partición, ¿no? Y precisamente hay sentencias muy curiosas, como la sentencia del 8 de julio del 92, que precisamente utiliza los argumentos que estaba esgrimiendo la Audiencia Provincial de Cádiz, es decir, que si una parte pudo esgrimir en el procedimiento todas las armas que tuviera para determinar si ese bien era o no ganancial, si se tenía que incluir o no lo hizo, pues viene a decir claramente, dice, si la parte nunca impugnó, pudiendo hacerlo, no debe permitírsele hacer tabula rasa y promover posteriormente un ordinario o una rescisión por lesión.
Y esto además lo ha repetido la Audiencia Provincial de La Coruña y otras audiencias, ¿no? Con lo cual, cuando digamos que estamos conformes, por ejemplo, en un tema de un inventario, con todas las partidas, ya se aprueba la liquidación ganancial, hacemos ya la liquidación completa, o vamos a un verbal, o vamos al verbal de incluso de la fase de liquidación, y ahí no formulamos oposiciones a las operaciones particionales, porque bueno, ¿para qué vamos a hacer oposición? Pues eso va a tener un peso tanto en el juicio ordinario consiguiente como en la posible acción de rescisión por lesión que vayamos a intentar promover, ¿no? Es lo que está esperando ahora, ¿no? Bien, pasando a este rollo procesal, vamos a ver un poco lo que son las normas de administración que también os he comentado antes, que a mi modo de ver son también las grandes olvidadas en el procedimiento de liquidación de gananciales. Las normas de administración son tan importantes como que la propia reforma que hubo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la 13 de 2009, del 3 de noviembre, vuelve otra vez a insistir en las normas de administración. Y dice que ya incluso si el juez las tiene que determinar sí o sí si no hay acuerdo y si no las determinará luego en la sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué normas de administración tenemos que atender, ¿no? ¿O a qué podemos estar pendientes de ellas, ¿no? Pues podemos hablar de, primero, que el 1394 del Código Civil es el que nos viene a establecer realmente que hay que, mientras se liquida una sociedad de gananciales, hay que fijar esa regulación, ¿no? Y dentro de esa regulación, pues es importante algunos artículos. Yo voy a citar solamente 3 o 4, pero en fin, hay muchísimos más, ¿no? Tenemos el 1399. El 1399 lo que nos dice es que mientras se tramite la liquidación de gananciales se harán pagos de todas las deudas, comenzando por la alimenticia. Entonces, ¿cuántas veces en temas de impagos de pensiones o de prestaciones alimenticias compensatorias nos estamos encontrando que acudimos a los procedimientos de ejecución y tal, y nos estamos olvidando de la sociedad de gananciales? Si hay bienes se pueden utilizar, pero es que además el 1400 del Código Civil permite que se le pida al juez enajenar algunos bienes de la sociedad de gananciales para pagar precisamente esas deudas, ¿no? Y el 1402 habla de los derechos de los acreedores, o el 1403 de los abonos y las indemnizaciones al cónyuge que sea acreedor, ¿no? Yo creo que esas normas son importantes y hay que tenerlas en cuenta, y la verdad es que no hacemos muchas veces uso de ellas, ¿no? Y cuanto más en un tema de sociedades mercantiles, como hemos hablado antes. Si una sociedad mercantil es un tercero a los efectos del procedimiento de liquidación de gananciales, lo que tenemos que intentar es buscar la forma de cortarle la sangre al que tiene el control de las sociedades de la sociedad, que es de donde está nutriendo muchas veces la familia, ¿no? Entonces, para ello tenemos también normas de administración, como son la de la inscripción en el registro mercantil, al amparo del 102 del Código Civil, de la demanda, o la posibilidad del nombramiento de un representante para la Junta de Accionistas, que es muchas veces muy importante. Eso está en el 126 de la Ley de Sociedades de Capital. Es decir, yo nombro, la sociedad es propietaria de un paquete accionarial, pero el titular de las acciones es el marido, que es el que controla. Y el marido es el que asiste a la Junta de Socios y aprueba lo que le da la gana. Aprueba una ampliación de capital y se quedan ellos en minoría y ya la sociedad no gobierna. Aprueban el no reparto de beneficios con cargo a reserva, y las reservas no son gananciales. Eso también nos sirve para las diligencias preliminares que vimos al principio, ¿no? Entonces, si yo nombro un representante y le explico al juez, mire usted, usted sigue dejando a este pollo que siga manejando la sociedad, resulta que yo, cuando vaya a liquidarla, tengo estas pistas del coyote, ¿no? Para repartir, no tengo otra cosa. Bueno, pues eso hay que utilizarlo. Y después hay otro, lo que yo califiqué una vez como el gran desconocido, que es el 1408 del Código Civil. 1408 del Código Civil, os lo voy a leer, yo me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Dice que de la masa común de bienes se darán alimentos a los cónyuges, o en su caso al sobreviviente y a los hijos, mientras se haga la liquidación del caudal alimentariado y hasta que se le entregue en su haber, pero se rebajarán de este en la parte que excedan de los que se hubieran correspondido en ración de frutos y renta. Y el momento de pedirlo es ahora. ¿Y esto que os he explicado qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que, como dice Albacar en los comentarios del Código Civil, estos no son unos alimentos propiamente dichos del 142 existente, estos son unos alimentos especiales, que están en gananciales, y que realmente no son unos rendimientos a cuenta. No es, mire usted, viene a establecerse ahí como, bueno, es una cosa, está en la nube, ahora está muy propio que está en la nube, está un poco en la nube,
pero se puede utilizar. El problema es que muchas veces, y yo también os he de decir, yo lo he planteado en más de una ocasión, y hay veces que me miran a los jueces y me dicen, ¿qué coño me está diciendo esto? Y yo también he visto que digo, bueno, ¿y dónde lo pido? ¿Lo pido en medidas provisionales? ¿Lo pido en medidas definitivas? ¿Lo pido dentro de la comparecencia de inventario? Vamos a pedirlo todo. En algún lado dirán que sí, ¿no? Pero claro, es que si todas estas cosas no las pedimos, no nos van a dar nunca. Yo hago un paréntesis. Ayer me llegó una otra resolución de José Contreras y este está empeñado en el coordinador parental, en las ejecuciones, en los procedimientos del 156. Entonces, él ahora está machacando, coordinador parental, coordinador parental, coordinador parental. Señores, machaquemos nosotros también todas estas cosas. Reivindiquemos que cuando damos una comparecencia del juicio verbal, yo soy parte actora o soy demandada según donde esté, en la posición jurídica que esté ese día a esa hora. Que si no me hacen caso y no me dejan hablar, hago constar mi protesta. Que recurro el tema de las tasas, que pido normas de administración, que si no me las dan las recurro, en fin. Que se nos note que estamos, que no seamos las P de la justicia, que es lo que solemos ser normalmente, ¿no? En fin, no hacer poco caso. Pero en fin, ¿qué es lo que vamos siguiente? Bueno, evidentemente en el juicio de verbal no olvidéis que puede haber una condena en costa. Y cuando estamos discutiendo partidas importantes, las costas pueden ser golosas, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos, pues que realmente el juicio verbal de inventario, una vez que se dicta la sentencia, que es apelable, evidentemente, esa sentencia no tiene capacidad de ser recurrida en casación al Tribunal Supremo. No la tiene porque se reunieron para tomar un café y dijeron que no. No tiene otra explicación. Pero bueno, yo, para ser más jurista, en el texto os he puesto una sentencia estupenda que lo explica fenomenal y además cita como 1, 2, 3, 18 resoluciones de autos del Supremo que dice que no se admiten, ¿vale? No la deja ahí. Con lo cual, ahí no lo tenemos. Y bueno, lo siguiente que vamos a ir ya es, hemos pasado de la fase de inventario, me estoy pasando yo el tiempo, y vamos a ir a la fase de liquidación. Os he de confesar un secreto. El auto este que aparece en la diapositiva del 29 de marzo del 2014 del Juzgado de Primera Instancia, el número 3 de Fuengirola, que está pendiente de recurso de apelación, es el motivo de que estemos hoy aquí, ¿eh? Esto no es mío, ¿eh? Ese auto no, ni yo he participado en ese tema ni nada, pero me lo mandó un compañero y lo estuvimos viendo. Esto es una barbaridad, sí, esto, en fin, veremos a ver por dónde va a salir esto. Y me acuerdo que estaba yo viajando por Portugal antes de Semana Santa y empezamos a cartearnos con Roberto, con el otro compañero y con, en fin, con Ana Sánchez, que para mí es una de las juristas mejores. ¿Sabéis quién es Ana, no? Ana, la secretaria de Fuengirola. Es una maravilla. Pero cuando ella me dijo que estaba conforme con esto, a mí se me pusieron los pelos, vaya, más que como estáis aquí pasando frío alguna. Y dije, mira, esto hay que buscarlo, vamos a intentar hacer algo. Y ya, a raíz de esto, ya nos pusimos a escribir más cosas. Bien, ¿qué es lo que pasa en la fase de liquidación? Bueno, como sabemos, una vez, aquí en la fase de liquidación, cuidado, en la fase de liquidación podemos cambiar las partes. Es decir, si yo era la parte actora en el procedimiento del inventario y ella era la parte demandada en el procedimiento de inventario, como la fase de liquidación es una fase que se inicia por principio rogatorio, aquí puede ir el primero que vaya, es decir, ella puede presentar la propuesta de liquidación, ¿no? y ser yo en este caso parte demandada. Bueno, pues como sabéis, el procedimiento dice que se citan las partes a una comparecencia, ahí hay que hacer una propuesta con valoraciones, ¿vale? Se puede hacer una o varias. Y a esas valoraciones yo también os recomiendo que tampoco gastéis dinero en perito. Es decir, las valoraciones que se aportan son valoraciones que podemos hacer, bueno, absolutamente libres, ¿no? No tenemos por qué llevar un informe pericial que justifique cada una de las partidas del inventario. Lo siguiente que ¿hay de acuerdo en la propuesta de inventario? Pues no, ministro, yo no. ¿Usted hace otra? No, yo no hago ninguna, pues ¿para qué voy a hacer ninguna? Ya lo que ha hecho este no me gusta y por tanto vamos al nombramiento contado partido. ¿Se acuerda del nombramiento contado partido? Y el juzgado requiere para que se le pague, ¿no? Hasta ahí, más o menos, es el procedimiento que tenemos. ¿Qué pasa si no se le paga? Pues según el juzgado, este, dice que si no se paga,
se aprueba la propuesta de liquidación del que ha pagado. ¡Qué dolor! Y el auto existe, señores. Ahí lo tenéis. Esto por si el secretario no lo ve. Está ahí el auto. Aquí no tenemos el texto del auto un poco más, porque aquí evidentemente no vaya a ver nada. Ahí está el auto. Y el auto viene a decir, o dice, que la falta de, bueno, que dice que la reforma dada por la nueva ley de enjuiciamiento civil en materia de perito pues permitía que al contador partido, pues claro, antes de la reforma del 2009 estaban los problemas de cómo se le pagaba el perito al contador partidor y toda la historia. Bueno, pues se le dio la facultad de que el contador partidor pudiera pedir la provisión conforme lo hace en el 342 de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces aquí nos está diciendo que la falta de provisión de fondo, igual que en el supuesto del peritaje, lo he subrayado y he puesto en color para que veamos las consecuencias jurídicas que tiene esto, que luego vamos a analizar. Constituye un medio probatorio. Es decir, que si la parte que recurrente se opuso a la adjudicación y valoración de contrario, dando lugar a la intervención del perito, implica la falta o ausencia de ese medio de prueba pericial, entre paréntesis del propio juez, dando por válida la proposición inicial de adjudicación y valoración. Toma ya. ¿Vale? Entonces, argumento, como siempre para todo, 2 más 2 cuanto minuto que sea, depende. A favor, evidentemente hay una sanción que es la prevista en el artículo 342 de la ley de enjuiciamiento civil cuando no se paga el perito, que es que la prueba pues no se practica. También es verdad que la reforma de la ley 13/2009 estableció que lo dispuesto a la provisión de fondos para el contador partidor se equiparaba a lo de los peritos. También es verdad que puede dar por válida la proposición inicial. Bueno, pues sí, ya, venga, vamos a admitir como pulpo animal de compañía. Venga, vale. ¿Que implica una falta o ausencia de este medio de prueba? Venga, si lo entendemos como una prueba, pulpo como animal de compañía, bueno, vale. Que cabría la posibilidad de liquidar la sociedad de gananciales sin la intervención del contador partidor, puesto que las partes lo pueden hacer. Eso es cierto, ahí no hay, eso lo pueden hacer y por tanto, pero son las partes las que lo hacen. En contra tenemos mucho más. En contra tenemos mucho más. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si acudimos a la... Bueno, en primer lugar, el contador partidor no es un perito. Ahora después lo vamos a analizar mucho más a fondo por qué entiendo yo que no es un perito. El contador partidor viene a ser un mandatario, como dice el Tribunal Supremo, o delegado del testador, y que en los casos de gananciales, bueno, pues es el que va a hacer el cuaderno. Pero no es un perito. Ahora veremos las cualidades de perito y contador partidor como son distintas, ¿no? Pero yéndonos a lo más fácil, ya la justicia gratuita nos dice que los contadores partidores no entran en justicia gratuita y que por tanto no se conceden se nombran contadores partidores de la lista, pero no está cubierto por la justicia gratuita, como ahora también veremos en el otro que vamos a poner aquí, ¿vale? Realmente el contador partidor es un gasto de la herencia, y ahora lo veremos también al amparo del 1064. Y por tanto, hay una gran diferencia, a mi modo de ver, entre lo que es el contador partidor y el perito, ¿no? El perito, si analizamos el tema del perito, el perito realmente lo que hace es auxiliar al juez en los conocimientos científicos en los que el juez le falta un conocimiento para aportarlo a su sentencia, ¿vale? El contador partidor no aporta conocimiento científico. El contador partidor aporta, porque para ser contador partidor tiene que ser un letrado de reconocido prestigio en la zona, con amplia experiencia, con despacho profesional en la zona. Pero no aporta conocimientos científicos al juez. El contador partidor aporta sus conocimientos a la partición. Y las normas de la partición no son un cuadrado absoluto. La norma de la partición me permite jugar con las normas de partición. Puedo un bien indivisible adjudicarlo a uno de los herederos compensando en metálico a los demás y esa partición sería válida. Puedo no adjudicar bienes de la misma especie a todos los herederos, como me dicen las normas de la partición que debería de procurar, pues dice procurará. No tengo por qué hacer una igualdad matemática, como dice el Tribunal Supremo, es decir, el contador partidor tiene una libertad, pero además dentro de esa libertad, el juez no
no dicta una sentencia complementándose del contador partidor. El jugador, en la fase de impugnación del cuaderno particional, lo que hace es aprobar el cuaderno. No dice otra cosa. Si la parte no lo impugna, lo aprueba, pero no lo incluye en su sentencia, porque además dicta un auto. Y cuando hay una sentencia para impugnación del cuaderno, lo hace. Pero es que además, en esa fase de juicio de la impugnación del cuaderno particional, que se haya hecho dentro de los 8 días siguientes que se haya determinado el cuaderno, es que el contador es parte. Es que las partes son las que le meten caña al contador partidor, porque se supone que el contador partidor lo ha hecho mal. Pero además, el Tribunal Supremo, ya desde años desde el año 1965, viene una sentencia del 29 de mayo, dice que cuando el contador partidor lo ha hecho mal y ha llevado a una nulidad de la partición, eso provoca que los herederos no tengan que pagarle, porque el sustento del contador partidor es precisamente que es un gasto de la herencia porque beneficia, según dice la criminalidad del Código Civil, beneficia, en 1064, beneficia a todos los coherederos. Por lo tanto, señores, el contador partidor no es perito. Y si no es perito, no le podemos aplicar todo lo que dicen estos señores. Entonces yo confío, espero, que el compañero recurra, no se le vayan a pasar los plazos. No cunda el ejemplo, porque el problema es que esto puede llegar a la sala de Málaga, llegará a ver lo que resuelve, y cuando resuelva pues estaremos al tanto de lo que haya, pero el problema es que esto corre como la pólvora. Y a mí, como he dicho al principio, el miedo que me dio es que esta Ana Dolores Sánchez, ella estaba muy conforme con el tema, y es de allí de Fuengirola. Y digo, coño, como esta empieza a alargar en conferencias por ahí que esto es lo que hay que hacer, vamos listos, porque esas no son las sanciones que establece la ley al que no paga. Porque también, no olvidemos que el contador partidor puede hacer el cuaderno sin provisión de fondos. Y entonces lo hace y punto, y después reclamará como veremos ahora, ¿no? Si se admiten, por tanto, los razonamientos del juez de instancia, se está premiando, como digo yo aquí, al rapidillo, ¿no? Pues claro, es lo que os contaba al principio. Yo antes era el actor, ella era la demandada, pero ahora ella ha dicho, ¡ay, rápido! ¿Cómo tú no vas a querer pagar? Pues vamos, has dicho que tú vas a pasar de pagar contra el partido de perito, yo meto la solicitud de inventario. Perdón, la solicitud de liquidación. Hago mi propuesta, y si no paga, ¡pah! El rapidillo. Y se queda, todo para mí. Porque la propuesta que hace es muchísimo mejor que la que voy a poner en el juzgado. Pero bueno, y una duda, porque aquí las cosas hay que plantearse, ¿y si ninguno lo paga? ¿Qué aprueba? ¿Y si uno es de oficio y el otro es el que no paga? ¿Y si A paga y B paga sin haber presentado la propuesta? Porque yo, es lo que decía, yo puedo presentar la propuesta, pues ella que era la rapidilla, presenta la propuesta, y ella puede ser la que no pague, pero yo puedo o presentar una propuesta o no presentar ninguna. Y si yo no la presenté, pero pago yo, ¿se aprueba la de ella? En fin, vamos a ver. Yo creo que cuando las cosas se ven así como tan absurdas es porque no deben de tener mucho fundamento. Y yo confío, espero, tocaremos madera, que la audiencia nos ponga paz en ese tema y evite ese problema, ¿vale? Si no, bueno, ahí tenéis argumentos, si os toca alguno de estos, para poder por lo menos recurrir, por favor recurrir. ¿Esto sería extrapolable al procedimiento de herencia? En principio no. En principio no, porque evidentemente el trámite es totalmente distinto. Voy a ir corriendo un poquillo porque tenemos ya 1 hora y 5 minutos y no quiero pasar mucho tiempo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre con el tema del contador partidor y cómo realmente el contador partidor puede pagar, o sea, puede cobrar al fin y al cabo su trabajo, ¿no? Pues conforme os pongo ahí, el contador partidor se designa por las partes dentro de la lista de peritos que aparece. Yo creo que esa lista debe de existir. Uy, otro salvaje. Esa lista debe de existir, pero a mí nunca me han llamado de la lista. Y yo he llamado alguna vez aquí, ¿yo estoy apuntado? Sí, está apuntado. A mí no me han llamado nunca. Vamos a hacer, tampoco. Yo conocí a uno que lo llamaron. Y otro. Bien, bueno, el contador partidor evidentemente puede ser tachado, porque puede tener un interés en la partición. Su honorario, como he dicho también antes, al analizar el auto este maravilloso, pues no está cubierto por la Ley de Justicia Gratuita y tiene que solicitar la provisión de fondos, ¿no?
Esta es la comunicación del Colegio de Abogados que se hace normalmente cuando te designan como contador partidor, viene una herencia o no, y ahí abajo, no sé si ahí lo veis bien, en la parte de abajo, aquí os dice precisamente que asimismo le informo que las funciones de contador partidor no se encuentran entre las que se retribuyen por el turno de oficio ni se incluyen entre los beneficios y que se pongan de acuerdo por cómo le van a pagar. Pero si le dan, perdona, yo no recuerdo ya muy bien porque esto hace ya un par de años y mi cabeza ya no funciona como antes, pero sí llevaba yo a la cliente que era de oficio, él era privado y también era de turno de oficio. Llegamos a ese punto, efectivamente el procedimiento se paralizó porque mi cliente no podía pagar, yo dije que era del turno de oficio y que no tenía que pagar. Estuvo el procedimiento para un tiempo hasta que lo hablamos con el secretario, hablamos aquí con Marga, yo soy de la delegación de COIN, y entonces se hizo un escrito a la Junta de Andalucía, si lo puedo pasar, y entonces ellos no solo dijeron que ellos me nombraban un contador partido que sería de justicia gratuita, sino que como teníamos uno nombrado ya por las partes privadas por exageración en el juzgado, me dijeron que la mitad de estos honorarios lo cubriera la Junta de Andalucía. Pues mándalo, chiquilla, mándalo, que lo corramos por todos lados, es muy interesante. Pero vaya, este concreto que lo he sacado yo de un expediente mío es del 29 de octubre del 2012, o sea que está recientico, ¿vale? Bien, ¿cómo puede reclamar el contador partidor? Que bueno, que nosotros estaremos, ya nos queda poco, ya nos voy a aburrir mucho más, nos quedan dos cositas más. La reclamación de honorario del contador partidor. Vamos a ver, el contador partidor, como he dicho antes, conforme al 1064 del Código Civil, es una partida del cuaderno, ¿vale? ¿Cabe la posibilidad de entenderlo como que se puede ejecutar el auto o la sentencia que aprueba el convenio y como está dentro del cuaderno ejecutarlo? Yo creo que no. Tanto como eso no, porque la sentencia lo que hace es aprobar el cuaderno y meterse en un título ejecutivo con eso, yo la verdad que no le veo mucho fundamento. ¿Permite una jura de cuentas de abogado? Sí, lo permite perfectamente. Ya veréis en el texto cómo viene sentencias de distintas audiencias que te dicen que sí, se puede hacer por esa vía, incluso la vía del declarativo ordinario o la del procedimiento monitorio, ¿no? Pero no olvidéis, por favor, esto es una deuda mancomunada, ¿vale? Hay que demandar a los dos. Ya va quedando poco. Ya estamos en el final, en la última parte que he dicho. Deuda de un cónyuge frente al otro. A ver, las deudas de un cónyuge frente al otro no son partidas ni del activo ni del pasivo de la sociedad ganancial. Las deudas de un cónyuge frente al otro, si leéis el artículo 1405 del Código Civil, veis que está ubicado después del 1404. Me diréis, hombre, ya que es el 1406, ¿no? El listo este. Sí. Pero es que el 1404 y el 1403 ya han liquidado todas las sociedades gananciales, ya están todas las compensaciones hechas y tal. Y te dice que una vez terminada la liquidación de gananciales, el cónyuge deudor tiene un derecho, una facultad que le da en este caso el Código Civil para reclamarle al otro que le pague lo que le debe. Pero además no solo que le pague lo que le debe, sino que es que además me lo voy a quedar en bienes que te han adjudicado que sean comunes, ¿vale? Entonces me puedo quedar con el bien que una vez efectuada la liquidación, la partida del esposo, la partida de la esposa, tú me debes tanto, pues yo me quedo con este bien que cubre la deuda que yo estoy reclamando. No es una partida del cuaderno particional. Para que sea incluible en ese momento, pero claro, cuidado, que no sea incluible no quiere decir que no haya que decirlo. Porque claro, si tú no dices ni pío, mutati mutandi. Entonces, hay que decirlo. ¿Cuándo? Pues en la propuesta. Cuando tú hagas la propuesta en la fase de liquidación, dirás, mire usted, yo la propuesta que hago de activo y de pasivo es esta, el que se queda con todos los bienes, yo me quedo con estos tres, pero mire usted, le advierto que solicito la aplicación del derecho del 1405 del Código Civil, que yo soy acreedor de este señor y que por tanto me lo pague y acredito lo justificable. Y tiene que ser por tanto una deuda líquida y exigible, no me vale, es que me debe 10.000 euros de pensión compensatoria. ¿Tiene usted el título de gestión de ejecución? Ah, no, que yo no lo he reclamado porque como lo iba a cobrar ahora aquí, no. Fuera, esa partida fuera y ese derecho fuera. Y solamente cabe esa compensación de los bienes cuando el otro cónyuge no haya pagado, es decir, el juzgado le va a dar un plazo para que pague. Si no paga, evidentemente se le habrá esa compensación. Y por tanto, como os reitero hasta la saciedad, es una partida del cuaderno, no una partida de la liquidación de sociedades gananciales. Pero como todo, tenemos peculiaridades.
Y la peculiaridad más común es la de los créditos de los cónyuges frente al otro cuando sean por gastos comunes. Lo típico, he pagado el IBI, he pagado la comunidad, que la comunidad ya es de los dos, que ya no es como antes, la comunidad es de los dos. El impuesto de carruaje, he pagado la hipoteca el 100% y no me la has pagado y tal. Bien, ¿qué cabe en este caso cuando son obligaciones de uno y de otro? Pues en este caso caben dos vías. Una, la de la reclamación ante un juzgado ordinario, porque ya, bueno, esto sería objeto de otra ponencia, ¿no? Pero es la comunidad postganancial. Entonces ya pasamos de una comunidad de tipo visigoda a una de tipo romano y por tanto es por cuota, y entonces ahora ya la comunidad postganancial te puede reclamar al otro. Bueno, eso hay que explicarlo mucho y largo y tendido. Puedo irme a un declarativo a reclamarte el 50% de la deuda. O puedo, en la liquidación de sociedades gananciales, en la parte del activo, cuando yo estoy poniendo el pasivo, incluirlo como una partida del pasivo. ¿Vale? Entonces ahí es donde están todos los problemas. ¿Por qué? Esto es lo que esperaba, numerito. ¿Por qué? Porque si yo tengo una casa en calle Sinaí y tengo otra casa en el famoso río Jordán, he puesto unos valores para que no haya tal, y la deuda que tiene el cónyuge B es de 5.000 euros, pues evidentemente, porque yo he pagado los 5.000 euros de la hipoteca en exclusiva, me lo tengo que poner en mi partida, en mi columna, ¿vale? Lo pongo aquí, le pongo la deuda aquí y la pongo al 100%. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque cuando ya vengan los excesos y defectos de adjudicación, me va a tener que pagar los 2.500 euros, ¿vale? Por eso está en rojo y en negro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, bueno, como es el 50% lo que me debe, pues incluyo el 50%, claro, no voy a incluir el 100%. Picha, si incluye el 50%, me estoy llevando la mitad de la mitad, ¿vale? Pero es que lo peor es que hay quien se la adjudica al otro. Porque como estoy cuadrando, yo que la he pagado, te la voy a poner aquí para cuadrar la liquidación. Macho, es que la has perdido todo. Te cuesta a ti pagar. ¿No veis que paga él? Que es él el que paga. Que encima pagó los 5.000 euros y ahora se lleva 2.500 euros que hay que seguir pagando. Entonces, a ver, que tengamos cuidado, ¿vale? En todas estas cositas. Y bueno, yo por mí, lo que queráis. ¿Vale? Si tenéis... Y bueno, y no hemos hablado de la adición de partidas olvidadas, que eso da para otra ponencia, ¿no? En fin, yo lo que queráis, si queréis de aquí, si queréis de otra cosa distinta, lo que queráis. Allí tenemos tú una pregunta, ir levantando la mano, yo voy a tratar de ir más o menos según el orden que vayáis levantando la mano y trataré de daros la palabra. ¿Qué ocurre en el caso de, por ejemplo, cuando se da el caso a mí de instituto de oficio, por ejemplo, un matrimonio se va a separar y ahora resulta que el padre de ella, por ejemplo, le ha prestado a lo largo de no sé cuántos años de matrimonio 70.000 euros. Pero claro, no se la presta por el banco, le ha ido dando dinero y tal y tal. Cuando se van a separar, ahora resulta que cuando se van a hacer la adjudicación de los bienes, dice, y es que yo, y los 70.000 euros que ha dado mi padre, y ahora yo no lo puedo justificar eso, y estamos ahí peleándonos, el compañero y yo, diciendo que yo... ¿Pelear o vais a seguir peleando? No, a ver, yo ya sabía que esto no me gustaba a vosotros, ¿no? Esto voy a explicar, pero bueno. Vamos a ver, en principio, eso sería un pasivo de la sociedad ganancial, pero hay que acreditarlo. Entonces, argumentos que puede tener uno y argumentos que puede tener el otro. Uno puede decir, no, mire usted, que ese dinero fueron donaciones que me hicieron, porque claro, que me hicieron a mí y me hicieron de forma expresa, y consideran donaciones de forma expresa, no tienen por qué incluirse, pongamos que ese dinero esté, ¿vale? Cuando no está, no se da ese argumento. Hay 70.000 euros en la cuenta, no, esto me lo ha dado mi padre y me lo ha donado. Y me lo ha dado de forma expresa solo a mí. Si no hay una escritura, se entiende que la donación es de los dos, es a los dos, por lo tanto es al matrimonio, con lo cual esa sería una partida del activo. Lo que tú me preguntas es una partida del pasivo, es decir, nos han prestado constante matrimonio 70.000 euros y ahora hay que devolver esos 70.000 euros. Pues lo que hay que hacer es acreditarlo. Entonces tendrás que acreditar bien con las salidas del dinero por parte de la web.